Bueno, bueno compañeros, espero que nos haya ido bien en el examen parcial, ¿no? Hay varios que se han dado, ¿no? Al parecer no hay nadie que haya tenido algún problema o en sí tengamos que volver a habilitarle la plataforma porque saben que vamos a tener, si es que en caso alguno no ha dado, pero sin embargo no he sacado todavía el detalle de las notas, ¿no? Al parecer todos están normal, ¿no? Entonces trataremos de ver esa situación de que si es que existe alguien que no hubiese llegado a dar el examen parcial, ¿no? Pida la reposición en su momento, porque la siguiente semana ya vamos a estar remitiendo notas finales a lo que sería no solo al sistema, ¿no? Sino de manera física también a nuestra universidad. Entonces, traten de regularizar esa situación. Asimismo, han habido algunos compañeros que me han solicitado de poder enviar el trabajo, obviamente por un puntaje un poco menor, pueden realizarlo, ¿no? Pero sin embargo, ya saben, ¿no? Sería por un puntaje menor porque no sería justo el puntaje que se les está otorgando al resto de los compañeros respecto a al cumplimiento de los plazos, ¿no? Entonces trataremos de cumplir, por favor, ¿ya? Ese es un tema. Otro tema también que quería abordar era de que, bueno, veamos nosotros de dar continuidad ya a lo que se está aprendiendo. Hay compañeros que han dado muy buenos exámenes, no hay algunos que obviamente sí, de cierta manera han bajado, o creo que han bajado el rendimiento, pero sin embargo es necesario que vayamos ingresando a las clases, ¿no? Que dejemos de lado el hecho de que, o por lo menos revisar nuestro canal de YouTube, no, y dejemos de lado el tener que ver al finalizar, basarnos en el banco de preguntas que, bueno, la mayor parte de los estudiantes seguramente estaba preveyendo de que se le iba a entregar, pero que desgraciadamente, bueno, se ha dado la situación de que no íbamos en este primer parcial, no se ha dado, ¿no? Entonces trataremos siempre de estudiar en base a los textos que se les ha entregado, no solo el texto doctrinal, que es el apoyo del avance de la clase, sino también lo que es nuestro código de comercio, para que de esa manera se familiaricen con todo lo respecto a este tema particular. Entonces trataremos de cumplir no solo con los plazos de entrega de los trabajos, sino también de poder llevar a cabo sin ningún tipo de novedad los exámenes parciales, ¿no? Entonces ya va a depender de cada uno de ustedes. Ahora sí, habíamos visto en la anterior clase, ya estábamos viendo lo que son los contratos y la clasificación como un segundo tema. Ya hemos visto los tipos de contrato, hemos hablado del compraventa, de la hipoteca, del depósito, no prenda, fianza, e incluso hemos visto algunos otros que más adelante teníamos que haber visto, pero que dentro de un tercer tema, ¿no? Sobre contratos específicos, pero que sin embargo lo estamos avanzando relativo y de manera corrida sobre el tema, ¿no es cierto? En coordinación de lo que sería nuestro código de comercio. Vamos a ver para finalizar el segundo tema, ya porque solo nos faltaba una parte, lo que es el establecimiento mercantil. Vamos a hablar algo de la contabilidad que tienen las empresas, los principios contables, así como las auditorías de cuentas y la obligación legal que tienen de poder llevar a cabo las auditorías, ¿no? La obligación de tener que auditar. Para eso entonces vamos a ingresar a detalles respecto a los artículos siguientes, ¿ya? Vamos a comenzar con el subtítulo del establecimiento mercantil. ¿Qué es el establecimiento mercantil? Para eso nosotros vamos a remitirnos al artículo 448. A ver, artículo 448. Todos, por favor, ya saben, ¿no? Sí o sí tenemos que estar al lado de nuestro código de comercio. Se les ha enviado lo que es el código en digital, o sea que podrían revisar de la misma manera ¿no? Vamos a ver el artículo 448 de manera específica. Nos encontramos en el libro segundo, que hablamos de los bienes mercantiles, el mercado de valores y otros, ¿no? Asimismo, dentro del título primero tenemos a la empresa mercantil y los elementos de esta.
Como primer capítulo tenemos tenemos el artículo 448 respecto al concepto de empresa y establecimiento mercantil, obviamente estamos hablando. A ver, les voy a compartir la pantalla para que de esa manera podamos nosotros ver qué es la empresa mercantil, compañeros. ¿No? Vamos a tratar de llevar. Tenemos el concepto de empresa y establecimiento, ¿no? El mismo que se entiende por empresa mercantil a la organización de elementos materiales e inmateriales para la producción e intercambio de bienes y servicios, ¿no? Una empresa podrá realizar su actividad a través de uno o más establecimientos de comercio. Sabemos que una empresa no se constituye solo de un centro, ¿no? Sino también tiene varios establecimientos en diferentes departamentos, dentro de los cuales, obviamente, ¿no? Va a llevar a cabo se podría decir, el acto de comercio. Se entiende que el establecimiento es el conjunto de todos los bienes organizados de la empresa, obviamente, por el empresario para realizar los fines que tiene esta, ¿no? Ese es el concepto cabal que nosotros tenemos que tener respecto a lo que es la empresa mercantil. La empresa desde siempre, compañeros, tiene ciertos elementos que la constituyen, o en todo caso que la llegan a componer. ¿Cuáles son esos elementos? ¿No? Nosotros en el artículo 449, el primer inciso, lo que compone la empresa, y eso además ustedes han debido ver, a momento de realizar el Derecho Comercial 1, han debido ver todo lo respecto a lo que sería la constitución de la sociedad, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, vamos a ver, perdón. Bueno, amigo. Vamos a tener que ver. Vamos a ver lo que es está fallando un poco mi compartido, pero bueno. Bueno, a ver, nos remitiremos entonces al artículo 449, ¿ya? Tenemos los elementos de la empresa, tenemos los elementos que componen la empresa, que en primera instancia dentro de las sociedades comerciales que ustedes en la primera parte de lo que es el derecho comercial han realizado, ¿no? Hablamos de los bienes inmuebles, ¿ya? Eso que ingresa al balance de apertura, es por eso que vamos a ver algo de lo que es la contabilidad de la empresa, y obviamente hablamos también de lo que son dentro de la Constitución, dentro del balance que van a ingresar tanto los bienes muebles e inmuebles que son parte de lo que es la empresa. En primera instancia tenemos a los bienes inmuebles, que son las instalaciones o el mobiliario, la maquinaria, las herramientas y los implementos de trabajo, ¿no? Tenemos el derecho a impedir la desviación de clientela, ¿no? Y la fama comercial, además con la que cuenta la empresa. Tenemos también un elemento esencial que es el nombre comercial, la marca y los signos distintivos de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso en el que nosotros al momento de constituir, tal vez ustedes ya les han dado los parámetros para poder ver dentro de la Constitución qué es lo que concretamente tenemos nosotros que ir viendo. Seguramente les han referido, ¿no? Que en primera instancia para poderla constituir a la empresa sería bueno sacar un certificado de homonimia, ¿no? Obviamente en una empresa estamos hablando, ¿no es cierto? Ese certificado de homonimia quiere decir de que nosotros no tendríamos un nombre, ¿no? O un signo que distinga a la empresa igual a otra. Y más aún que tenga la misma finalidad, ¿no? Ha habido un problema, por ejemplo, ¿no? Ustedes han debido ver dentro de la marca, que es una marca obviamente ya, de esos pollos Kingdom, ¿no es cierto? Todo el mundo conocemos aquí en Cochabamba. Y de manera paralela, dentro de alguna complicación que ha habido en esa sociedad de la empresa, nosotros obviamente nos enteramos de estas situaciones por medio de lo que es los diarios,
¿no? Los periódicos, hemos podido ver de que ha habido algún tipo de conflicto entre socios y obviamente, en virtud de esa situación, creo que se derivó la creación de una empresa que se llamaba Don King. Entonces estaban peleando, estaban inmersos en una batalla legal, obviamente ambas empresas, pero desde siempre tenemos que ver de que tendría que primar, ¿no?, la empresa, la cual en primera instancia ya habría puesto el nombre, ¿no es cierto?, a la empresa, ese es el nombre comercial con el que hubiese nacido, ¿no? A partir de ese nombre comercial, ¿no?, el hecho de que hayan puesto un nombre similar, ¿ya?, como Don King, y que al mismo tiempo tenga la misma función, ¿no?, de ser una empresa que vende comida y que tiene las características de vender un pollo frito. Entonces es algo que desde siempre no le va a favorecer a la empresa que quiera tener la similitud de funciones de la otra, ¿no? Entonces tenemos esos nombres distintivos, además de que otro elemento de la empresa, ¿no? Tenemos la cesión de contratos de arrendamiento de local, que es necesario porque en todo caso, en algún momento o en ciertas situaciones, no siempre vamos a ser los propietarios del local en el cual se van a llevar a cabo nuestras funciones, ¿no? Entonces el contrato de arrendamiento local con la autorización del propietario, si este fuera alquilado, ¿no? Hay empresas que obviamente tienen como propio patrimonio un establecimiento, ¿no?, un bien inmueble que les pertenece o que constituye parte de lo que sería la empresa y estaría inmersa en la constitución de la misma, ¿no? Los contratos de trabajo de los empleados, de los obreros, en los términos establecidos respecto a los contratos y la ley, ¿no? Las mercaderías que se encuentran en almacén o en proceso de elaboración, así como los demás bienes de depósito, tránsito y prenda, ¿no es cierto? Las patentes de invención y secretos de fabricación, así como los dibujos y modelos industriales, es otro elemento fundamental dentro de la empresa. Tenemos patentes de invención que tenemos que cuidar y que desde siempre tienen que estar inscritos, ¿no?, con el afán de que no lleguen a plagiar la misma, ¿no? Los derechos y obligaciones mercantiles, además, son elementos que constituyen a la empresa, es que están derivados en las actividades propias y que de cierta manera excluyen los personales del titular, ¿no? Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos en el artículo 449, que nosotros a partir de lo que el análisis que estamos llevando a cabo de lo que sería un establecimiento comercial, mercantil, ¿no?, estaríamos viendo. Vamos a ver lo que es la preservación de la unidad de la empresa, ¿ya? No, en el caso de que exista la enajenación de la empresa por cualquier título, ya se tiene que, o se va a preferir, la que se realice en bloque o unidad económica, ¿no? De no ser posible, ya, que se pueda llegar a realizar la misma mediante un bloque o unidad económica, se va a llegar a efectuar en forma separada de sus distintos elementos. La calificación desde siempre tiene que ser hecha por el respectivo órgano administrativo de control que tiene la misma empresa, ¿no? De la misma forma, se tiene que proceder en caso de liquidación voluntaria forzosa de la empresa, ¿no? Tenemos a ver, por ejemplo, la subrogación determinada dentro de lo que sería la empresa mercantil, ¿no? A partir de lo que es este establecimiento, la subrogación del adquiriente de una empresa se subroga a todos los derechos y obligaciones que hayan adquirido y contratado hasta el momento de la transferencia del ejercicio, ¿no?, de esta actividad, si es que en caso se llevara a cabo, ¿no? Existe cesación de la responsabilidad del enajenante, ¿no? La responsabilidad del enajenante frente a terceros va a cesar con el previo cumplimiento de los siguientes requisitos, nos refieren, ¿no? Uno, que se haya dado aviso a los acreedores acerca de la transferencia en un periódico de amplia circulación nacional, ¿no? Obviamente tiene la empresa, al momento de enajenarse, tiene la obligación de referir la misma a todos los acreedores, ¿no? Y uno, además, ¿no?, en el periódico de circulación nacional, y uno que circula en el lugar del domicilio de la empresa por 3 días de manera consecutiva. Es una obligación. Que además, otra, ¿no?, de los requisitos para la cesación de la responsabilidad es que se haya hecho conocer a todos los acreedores directamente con una carta que pueda ser certificada
o cualquier otro medio de comunicación, que en este caso, por ejemplo, y actualmente nosotros utilizamos como podría ser un email, ¿no? Pero existen emails que son netamente institucionales, o que tal vez los acreedores de cierta manera no, nos han puesto a conocimiento de que cualquier tipo de situación dentro de la institución tenga que ser puesta al conocimiento de ellos mediante un email. Entonces ya podemos nosotros poner al conocimiento y ese sería un respaldo de la empresa, ¿no? Asimismo que dentro del término de 30 días a partir de la última publicación no se hayan opuesto los acreedores a aceptar al adquiriente como deudor, ¿no? El acreedor desde siempre afectado hará inscribir su oposición en el registro de comercio dentro del término que sea el mencionado, ¿no es cierto? Según el artículo 25 de la ley 168/33. Tenemos el arrendamiento o usufructo en el artículo 454. En caso de arrendamiento o usufructo, la empresa se aplicará el artículo 451 y el 452, nos refiere, ¿no? Entonces, hablamos de subrogación y la cesación de la responsabilidad del enajenante. Podemos hablar de la cesión de créditos dentro de lo que es el establecimiento mercantil, ¿ya? La cesión de créditos dentro de lo que es la empresa mercantil surte efectos respecto a terceros. Ya estamos hablando de ceder el crédito que tendría respecto al momento de la inscripción del registro de comercio sin necesidad del aviso al deudor. Sin embargo, el deudor queda liberado si paga de buena fe al cedente, ¿ya? Entonces, las mismas disposiciones son aplicadas al usufructo o arrendamiento de la empresa en caso de ser extensivo respecto a los créditos. Existe también dentro del artículo 47 vamos a hablar lo que es la paralización de actividades dentro de la empresa mercantil, ¿no? La paralización de actividades de una empresa por más de un año sin ningún tipo de justificativo va a determinar la pérdida de carácter de tal y sus elementos dejan de constituir una unidad económica, ¿no? Tenemos también, ¿no? Lo que es el usufructuario o arrendatario, y en este caso tenemos que ver el arrendatario es quien va a explotar, ¿no? La empresa sin alterar el objeto, así como la organización e inversiones, y asimismo atenderá normalmente la provisión de los artículos o las mercaderías, las cuales dentro de la empresa son comercializadas, obviamente, ¿no? La diferencia entre las existencias, ¿no? Según los balances de inventarios que se efectuarán al comienzo y al final del usufructo o arrendamiento, se van a llegar a liquidar en dinero, de acuerdo a los precios que sean pactados, además de manera vigente, al día de la conclusión. El artículo 460 tal vez sería bueno poder ver, ¿no? Precisamente porque vamos a hablar de lo que es el local, ¿ya? Artículo 460 nos refiere, ¿no? El 460, notificación del local, dice, ¿no? Para proceder al cambio de local de una empresa se tiene que notificar a todos los acreedores mediante publicación en el diario del domicilio legal. Eso quiere decir aquí en Cochabamba, ¿no es cierto? Es eso con el afán siempre de poner a conocimiento a esos acreedores, ¿no? De que se están moviendo, y además es algo que desde siempre está normado, ¿no? Conforme al 460 de nuestro Código de Comercio. La omisión de este requisito en caso de que la empresa no lo hiciera, sin que haya inscrito el cambio en el registro, además del comercio, porque el registro de comercio está creado para eso, ¿no es cierto? Para hacer el seguimiento a estas empresas. La falta de este requisito de poner a conocimiento a los acreedores va a dar lugar a que se consideren las deudas en plazo vencido, ¿ya? O sea, se va a complicar la situación legal de la empresa, ¿no? Pudiendo el deudor subsanar su omisión hasta antes de pronunciarse la sentencia, o poniendo la notificación como excepción perentoria a la acción correspondiente. Caso contrario, será exigible de inmediato el pago del crédito, si en caso se diera, ¿no? O sea, dense cuenta la complejidad del cambio de local sin poner al conocimiento de los acreedores. Las operaciones por cambio de local, nosotros ya estamos viendo, ¿no? Si como efecto del cambio de local o como el traslado a la plaza comercial se produjera un menoscabo o detrimento notable, ¿no? Y permanente del activo de la empresa, comprobado además judicialmente, los acreedores podrán dar por vencidos los créditos, pudiendo ejecutar sus acciones, ¿no? Dentro de los 60 días, ¿no? Entonces,
es importante poder ver estos aspectos dentro de lo que es el local, respecto además de lo que estaríamos hablando nosotros, que es el establecimiento mercantil, ¿no? Prácticamente queremos ver nosotros, no tan de forma tan específica, ya estos artículos respecto a lo que nosotros estamos avanzando, lo que es el tema de avance. Y bueno, ya tenemos entendido lo que es el establecimiento mercantil, lo que es el local, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco de lo que es la contabilidad, aspecto que es importante dentro de lo que es una institución, y nos vamos a ir al artículo 36 de lo que es nuestro Código de Comercio. ¿Ya? Estos aspectos, por si acaso, compañeros, no se encuentran en lo que sería nuestro Código de Comercio, ¿no? Perdón, en nuestro texto de avance. Entonces es por eso que estamos tratando de poder llevar estos parámetros específicos dentro de lo que es nuestro, dentro del avance de clase, y que obviamente está dentro de lo que es el Código de Comercio, ¿no? Que nosotros estamos analizando tanto aquí, así como también en nuestro texto. Entonces tenemos el artículo 36, a ver, vamos a ver. Hablamos de contabilidad. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante la contabilidad para la empresa, no? Eso es algo que todos nosotros tenemos que saber, y es algo que dentro del asesoramiento que podríamos llegar a dar a una institución comercial, ¿no? Va a ser necesario. Tal vez dentro de algunos de ustedes, ¿no? O ya sea la familia o algún familiar se dedica al comercio y tienen tiendas, ¿no es cierto? Comerciales dentro de las cuales ven la necesidad de poder llevar a cabo lo que es la contabilidad. Es un aspecto demasiado relevante, es un aspecto demasiado importante dentro de lo que es dentro de lo que es todo lo respectivo a a nuestro, a nuestro establecimiento, ¿no? El artículo 36 prácticamente dentro de lo que es la contabilidad nos hace referencia a la obligación de tener que llevar la contabilidad. O sea, dense cuenta, ni siquiera es algo que tendríamos que verlo como un beneficio, sino que realmente es una obligación de la empresa tener que llevar esa contabilidad. Y desde siempre todo comerciante tiene esa situación pendiente, ¿no? Entonces, todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad, además de que sea adecuada, ¿no? Respecto a la importancia y la organización que tiene cada una de las empresas, porque estamos hablando de empresas comerciales. Así como también en una base, ¿no? A un uniforme, ¿no? De forma uniforme, que permita además demostrar la situación de los negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones que sean sujetos a contabilidad. Debiendo además conservar en buen estado los libros y documentos correspondientes que los respalden, ¿no es cierto? Vamos a ver esos libros y documentos, ¿no? Un poco más adelante, cuáles son, ¿ya? Y qué es necesario que nosotros conozcamos. Existen varias clases de libros que se llevan dentro de la contabilidad, ¿no es cierto? Tenemos el artículo 37, por ejemplo, el comerciante debe llevar de manera obligatoria los libros. Tenemos un libro diario, bueno, ya nos damos cuenta más o menos a qué se refiere, ¿no? Que de manera diaria tenemos que llevar. Mayor y de inventario de la mercancía que se maneja dentro de la empresa comercial, y los balances, ¿no? Son libros diferentes, salvo que por ley se exijan específicamente algún otro libro, pero nosotros tenemos establecidos en el Código de Comercio estos que se les está refiriendo. Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr un mayor orden y claridad dentro de las transacciones que se llevan a cabo en el local comercial o en la empresa mercantil. Obtener información, y asimismo el fin es de ejercer el control, más que todo. ¿No? Ustedes saben que en las empresas importadoras, por ejemplo, de manera redundante, llevan a cabo estos libros precisamente y más que todo para tener acceso a la cantidad de mercancía que pueda existir dentro de esos libros de registro, ¿no es cierto? El de los inventarios, además, que tienen en cada uno de estos, respecto a la mercancía que ingresa y sale, porque puede existir también de que haya empleados de que de cierta manera haga un negocio con ese tipo de mercancías. Entonces estamos hablando de cantidades enormes de mercancía que son necesarias poder hacerles el seguimiento de esa forma, ¿no? Al mismo tiempo dice
aunque podrán legalizarse además, ¿no es cierto?, esos libros necesarios para servir el medio de prueba como libros obligatorios, además que son medios de prueba mediante los cuales la empresa va a poderse descargar llegado el momento, ¿no? Hablamos de comerciantes por menor, ¿no? Porque los comerciantes individuales que negocian al por menor, ¿no? Sabemos que el volumen de operaciones que ellos realizan y el capital, además de que ellos emplean en sus actividades comerciales, no tienen el alcance a los mínimos que son exigidos por las disposiciones legales, ¿no?, sobre este tipo de materia comercial. Estamos hablando de comerciantes al por menor, ¿no? Estamos hablando de pequeñas cantidades. Además de que cumplirán la obligación que impone este artículo anterior, que tienen que tener también los libros que se les está refiriendo en el artículo 37, ¿no? Registrando de forma diaria un resumen de las compras y ventas al contado, ¿no? Un detalle de las que hagan crédito, porque obviamente hay también venta a crédito, sabemos que podemos dejar como consignatario para que se pueda vender, y posteriormente nos pueda entregar también el dinero de la venta de la mercancía. Obviamente él va a sacar el excedente, ¿no es cierto?, como un rédito, incluyendo además los cobros y pagos realizados con tal motivo. Incluso los comerciantes que son informales, los llamamos, ¿no? Los comerciantes que, de cierta manera, no cumplen con todos los requisitos que generalmente se da la informalidad por montón dentro de nuestro país, ¿no es cierto? Ellos tienen sus libros, ¿no? Ustedes han de ver sus libretitas, ¿no?, que podemos referir como un libro. Obviamente, de manera obligatoria, los que legalmente están constituidos, las empresas particulares, tienen que tener esos libros. Pero, sin embargo, ellos dense cuenta que desde siempre llevan los antecedentes de su empresa de esa manera, ¿no? Tenemos entonces personas autorizadas para llevar la contabilidad, según el 39 de nuestro Código de Comercio. La contabilidad desde siempre tiene que ser llevada por contadores legalmente habilitados, ¿no?, que tienen que estar inscritos en el colegio de contadores o de auditores, ¿no?, a quienes se les va a aplicar las normas reglamentarias sobre el tipo de responsabilidad dentro de ese tipo de auditorías, ¿no? El régimen de actuación, además, va a tener una remuneración y la guarda de la reserva de la contabilidad, que obviamente no puede hacerla pública, ¿no?, sin perjuicio de responsabilidad del comerciante a quien prestan los servicios. Forma de presentación de los libros. Los comerciantes tienen que presentar los libros que obligatoriamente llevan, ya encuadernados. Obviamente, los libros contables generalmente incluso son unos especiales, ¿no es cierto?, empastados, tipo empastados, encuadernados, y además tienen que estar foliados. No puede faltar una hoja dentro de esto, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que para anular una hoja tienen que representar refiriendo cuál ha sido el error para poder dar seguimiento a la siguiente. Porque incluso este tipo de libros, al ser notariado, el mismo notario los llena, se aperturan de inicio, ¿no? Entonces eso quiere decir que ninguna hoja que el notario haya podido figurar, ¿no?, desde el principio al final, así 1, 2, 3, de manera secuencial, no pueden ser, desde siempre no pueden ser modificados, ¿no? Entonces, eso ya sería tal vez un vicio de nulidad con el cual se podría anular incluso la totalidad del libro, porque estaríamos viendo de que existiría la falta de una hoja en la cual podría existir algo demasiado importante, ¿no? Entonces refiere, ¿no?, tienen que ser foliados ante un notario de fe pública para que antes de la utilización incluya en el primer folio de cada uno un acta sobre la aplicación que se les va a dar, con indicación además del nombre de aquel o a quien pertenezca, el número de los folios que contenga, la cantidad de hojas, ¿no? Tiene que estar fechada, firmada por el notario interviniente, además de que tiene que estampar sus sellos, ¿no es cierto?, en todas las hojas. El sello del notario que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales, además.